unos videos para que ustedes por WhatsApp, ahora ya me lo hagan. Ese video que se les envió, que es de lavado de manos de guantes, el cual tienen que enviar antes del domingo. ¿Ah? Sí, yo los vi. Ya hoy se los envío. Bueno, hoy vamos a comenzar sobre prácticas saludables. Ya es sobre las cuestiones de accidentes laborales o accidentes profesionales, que es un accidente, que es un incidente, cuáles son las señalizaciones que hay en hospitales, clínicas, etcétera. Entonces, vamos a ver, me avisa si te aparece la imagen. ¿Te aparece la imagen? Sí, ya apareció. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con la normatividad legal vigente relacionada con los derechos y deberes del riesgo profesional. También tenemos que decir del riesgo laboral, ya porque antes se hablaba de profesiones, pero sin embargo hay labores como el que vende en la esquina o el que hace un trabajo informal, así sea como es enchapando un piso, colocando, entonces esas son labores, y que por lo tanto ya no se llama riesgo profesional, sino riesgo laboral. El mejor empleador es el que invierte en prevención y el mejor trabajador es el que siempre se cuida en su labor. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Protección Social sale a divulgar los derechos y deberes que tienen tanto empleadores como trabajadores dentro del sistema general de riesgos laborales. Ya no se llama riesgos profesionales, como le dije, sino riesgos laborales, en la medida en que se cumplen, se podrán mejorar sus propias condiciones de trabajo, salud y productividad de las empresas. Bien, se dice que debe ser una filosofía de vida y también una responsabilidad individual íntimamente ligada a la cotidianidad y a las experiencias vividas de las personas, pero a su vez debe estar fundamentada en un sistema de apoyo formal e informal como es el sistema de protección social. Uno, afiliarse a los seguros, al sistema general de seguridad social es una obligación, ¿ya? Aquellos que tienen capacidad de pago lo pueden hacer a través del régimen contributivo, y aquellos que pueden tener un trabajo lo pierden y no pueden seguir pagando, entonces pueden trasladarse al régimen subsidiado mientras vuelven a conseguir trabajo. De todas maneras, no se debe estar sin protección social. Bien, por eso se creó la Ley 100 del 1993, se estableció el Sistema General de Riesgos Profesionales, ya, y que en el decreto 1295 de 1994 reglamentó su organización y administración, describiendo los derechos y deberes que tienen todos los involucrados en el fomento de la seguridad social y la salud en el trabajo. Pero vamos a ver qué son los riesgos laborales. Normalmente cuando hablamos de riesgos laborales existen dos situaciones que debemos entender claramente: qué es un accidente y qué es un incidente, ¿ya? El accidente es un evento no esperado, inusitado, que se presenta cuando hay una causa, porque los accidentes son multicausales, que puede generar daño en los equipos, en las personas, más que todo en el trabajador, dejándole en un momento dado lisiado o, en el caso peor, causándole la muerte y también dañando la maquinaria. Eso es lo que es accidente, eso lo veremos más adelante con mayor profundidad. E incidente es aquello que se produce
pero que no causa ningún daño ni a la maquinaria, ni a los equipos, ni tampoco al personal. Entonces, ¿qué sería el riesgo? Que es el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces sería SGRL. Es el conjunto de normas, entidades y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. Dentro de esos orden de idea encontramos también lo que es la enfermedad laboral. La enfermedad laboral se produce a raíz o se adquiere cuando se hace a través como consecuencia de la profesión que están ejerciendo, indistintamente cualquiera que sea. Ya. Normalmente, una enfermedad laboral se produce por la constante de estar 8 horas, 7 días a la semana, un mes en la misma situación, haciendo, o sea, que se haga repetitivo. Normalmente las enfermedades se producen porque se hacen de manera repetitiva. Entonces, la enfermedad laboral se puede decir ahora, si usted va y atiende un evento o lo llaman a trabajar, por lo menos como en La Guajira, atender casos, y usted se enferma, se considera enfermedad laboral, ya que la adquirió como producto de ese trabajo que está haciendo en el momento. Bien. ¿Cómo se organiza y funciona el Sistema General de Riesgos Laborales? Mediante el Decreto Ley 1295 de 1994, el Gobierno Nacional determinó la organización y funcionamiento del Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual está integrado por el Ministerio de la Protección Social, el Consejo de Riesgos Profesionales, el Comité Nacional de Salud Ocupacional, el Fondo de Riesgos Profesionales, las juntas de calificación de invalidez y la superintendencia bancaria y las entidades administradoras de riesgos laborales, o sea, la ARL. Recuerde que ya no se llama ARP, sino ARL, Administradora de Riesgos Laborales. ¿Cómo aplica o tiene este campo de aplicación este sistema? Con las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionan en el territorio nacional y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas de los sectores públicos, oficial, semioficial, en todas sus órdenes, y en el sector privado en general. El sector privado en general, excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica para los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ya que ellos tienen su propio sistema de integral de salud y de protección. También tenemos a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Magisterio, es decir, a los profesores del gobierno. También este régimen no se aplica a los servidores públicos de la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, ni a sus empleados. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales? Establecer actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo. Prestar la atención en salud en los trabajadores a que haya lugar como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional o enfermedad laboral. Bien.
También reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas que deriven de las contingencias de trabajo o enfermedad profesional. Y apoyar las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional y el control de los agentes de riesgo profesional. ¿Quiénes son los afiliados a este sistema? Debe ser en forma obligatoria los trabajadores dependientes, es decir, que trabajan en una empresa, los nacionales o extranjeros, sean colombianos o sean de otro país, vinculados mediante contrato de trabajo como servidores públicos. También los jubilados o pensionados, excepto aquellos que tienen invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, y los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuentes de ingreso para la respectiva institución, cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios e involucren un riesgo ocupacional de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. Y en forma voluntaria son aquellos trabajadores independientes que son afiliados voluntariamente al Sistema General de Riesgos Laborales, y así se amplía progresivamente la cobertura del sistema de riesgos laborales, proceso que se inicia con quienes realizan contratos de carácter civil, comercial o administrativo con personas naturales o jurídicas. Bien. Vamos a hablar sobre, ya hablando un poquito ya de lo que era hablando sobre el sistema. Vamos a hablar cuáles son los deberes y derechos que tiene el empleado y del administrador de los riesgos laborales. El empleador, ¿cuáles son los derechos del empleador? Es decir, aquel que emplea a sus trabajadores. Orientación por parte de los administradores de riesgos laborales sobre la prevención y evaluación de los riesgos, recibiendo recomendaciones que controlen o eliminen el factor de riesgo, al recibir por parte de las ARL la asesoría para los programas de medicina laboral, seguridad e higiene industrial y salud ocupacional sin ninguna discriminación, preferencia de trabajadores o cotización de la empresa. Entonces, en este caso, hay muchas ARL, en el caso Colmena, ¿ya?, a la cual yo estoy afiliado, que pasa haciendo capacitaciones en cada momento, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los deberes del empleador? Ya vimos el derecho, ahora vemos los deberes. Tiene que hacer el pago total de la cotización de los trabajadores a su servicio. Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad ARL correspondiente entre los plazos indicados. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y destinar recursos técnicos, humanos y financieros para la atención de los mismos. Bien, también programar y ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional. Notificar a las ARL los accidentes de trabajo y enfermedad profesional dentro de las vías de ocurrencia. Facilitar la capacitación en salud ocupacional a los trabajadores. Facilitar la elección del copazo y vigía y registrarlo ante el Ministerio de Protección Social. Informar a la ARL las novedades del personal. Informar a los trabajadores y a la EPS dónde están afiliados sus trabajadores. La ARL escogida por el empleador. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Lo único que usted puede elegir cuando usted se afilia por primera vez al Sistema General de Seguridad Social es la elección de la EPS
y la elección donde usted va a guardar para los fondos de cesantía y también para la cuestión de la pensión. En cambio, la aseguradora de riesgos laborales la elige el empleador. ¿Por qué razón? Porque sería muy engorroso de que uno estuviera en una RL Colmena, en otro es Promena Insura, y entonces no se prestaría. Entonces es preferible que todos estén en una sola administradora. Bien, ¿cuáles son los derechos del trabajador? Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad profesional, tiene derecho a la apertura por parte de la ARL en el 100% de las prestaciones económicas asistenciales. Cuando hablamos de prestaciones económicas, estamos hablando de que se le pague la incapacidad en dinero, y asistenciales a prestarle los primeros atención en salud, que puede ser urgencia, UCI, medicamentos, cirugía, procedimientos sencillos y complicados. Entonces, ahí tenemos la atención inicial de urgencia en cualquier IPS en el evento de un accidente de trabajo, y una atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por IPS donde está afiliado. Entonces, normalmente usted tiene derecho también a elegir la IPS. Bien. También tiene derecho al servicio de hospitalización, al servicio de odontología, al diagnóstico, al tratamiento y al suministro de medicamentos, cualquiera que se le requiera. Rehabilitación física y profesional, elaboración y reparación de prótesis y ortesis. La prótesis y ortesis son cuestiones cuando a un paciente se le reconstruye, por lo menos que le falte un ojo y le coloquen una prótesis. Gastos de traslado en condiciones normales y necesarios para la prestación de los servicios, de los anteriores servicios. Subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte afiliado o pensionado, auxilio funerario a quien sufraga gastos del entierro de un afiliado o de un pensionado. ¿Cuáles son los deberes que tiene que tener el trabajador? Eso está en el decreto de la ley 1295 de 1994, en el artículo 22. Dice que al ser incorporado y o reubicado una vez terminados sus procesos de recuperación o rehabilitación. Es decir, cuando un trabajador tiene una enfermedad o un accidente que no sea incapacitante, tiene que ser reincorporado o reubicado, porque si es una enfermedad incapacitante, ya entonces se le da la indemnización, y si tiene ya ya tiene algunas terminando sus semanas de cotización de pensión, se le ayuda para que ellos se pensionen. Bien. Suministrar información sobre el estado de su salud, cumplir normas, reglamentos e instrucciones de salud ocupacional, participar en prevención de riesgos a través del COPASO y o vigía ocupacional. Y los pensionados por invalidez por riesgos profesionales deberán informar y mantener actualizada su información. Bien, ¿cuáles son los derechos que tiene el administrador de riesgos laborales? ARL. No se le olvide que ya no es ARP, sino ARL. Contratar o conformar equipos de prevención de riesgos laborales, contratación de personas naturales jurídicas debidamente licenciadas
o las secretarías de salud local para la prestación de servicios ocupacionales a terceros y adquirir, facilitar o arrendar los equipos y materiales para la control de factores de riesgo a la fuente y en el medio laboral. Deberes que debe tener el administrador: aceptar a todos los afiliados que soliciten a estar vinculados, asesoría básica para las empresas en cuanto al diseño del programa de salud ocupacional, capacitación básica para brigadas de emergencia, capacitación al vigía y copasos de las empresas afiliadas, fomento de estilos de vida saludables, campañas de educación y prevención de ATEP, que significa accidente de trabajo y enfermedad profesional o laboral, y asesoría técnica, evaluación del programa de salud ocupacional y vigilancia y control de sus empresas afiliadas. Podemos concluir que la administración y la gerencia de toda compañía deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficacia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Entonces, eso es lo que hace prácticamente como es la administradora de riesgos laborales. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, en ese caso, entonces, anoten la investigación de hoy para que me lo envíen por el chat interno de WhatsApp. Y es, ¿qué es el copazo? Entonces, definición, objetivos, cuáles son sus funciones y quiénes lo conforman. El copazo, le repito, la definición, los objetivos, la finalidad, sus funciones y quiénes lo conforman. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces nos vemos